Muy bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor. Bienvenidos a aquellos que están conectados a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube. Aquellos que nos ven en el canal 3 local, 18 digital y aquellos que escuchan nuestros podcasts, muy pero muy bienvenidos. Y todos los que estamos presentes aquí, les damos un fuerte aplauso de bienvenida a aquellos que están conectados y les decimos que si vienen por Mendoza son muy bienvenidos aquí en Plenitud de Vida. Y a todos los presentes vamos a preguntar, ¿habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos aquí listos para compartir este mensaje que se llama Bendecir es multiplicar. Vamos a hablar de este poder, hoy vamos a hablar de esta maravillosa capacidad que Dios nos ha entregado, que es esta capacidad de bendecir, de hablar bien, de hablar con nuestra boca, de hablar bendición y compartir la palabra del Señor de esta manera. Dios nos ha dado esta enorme capacidad de hablar bien. Estoy seguro que todos aquellos que estamos aquí podemos, hemos tenido la oportunidad de hablar bien de alguien o la oportunidad quizás de callarnos cuando no había nada bueno que decir, ¿no? Hemos tenido esa oportunidad de manejar lo que decimos. En una oportunidad el Señor Jesús fue a Jerusalén, ya cuando estaba terminando su ministerio, a semanas, quizá una semana antes de terminar su ministerio, camino a Jerusalén. Pasaje muy conocido en Mateo 21, cuenta que el Señor Jesús pasa por un lugar y ve una higuera. La higuera se veía frondosa, con muchas hojas, pero no tenía fruto. Él se acercó a tomar un fruto y encontró que no había frutos en la higuera. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo han leído en las Escrituras? Es muy conocido y es un pasaje que nos recuerda que al Señor no le gustan las apariencias, les gustan los frutos reales, ¿no? Lo que uno es realmente delante del Señor. Esta higuera quizás simbolizaba también un poco la vida espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Así que ahí estaba esta higuera, Jesús fue, se acercó, no vio frutos, entonces la maldijo delante de todos sus discípulos. Cuando la maldijo, bueno, eso pasó como un hecho menor, pero al día siguiente volvieron, todos los días estaban yendo a Jerusalén y volvieron a la mañana temprano y los discípulos se percatan de que esta higuera que Jesús había maldecido se había secado por completo. Y esto sí es bastante serio porque no se puede secar tan rápido. Y se había secado hasta las raíces, dice la Escritura. Todo por una palabra que Jesús había dicho. Dijo, te vas a secar. Y la higuera se secó. Una palabra que Jesús soltó. Los discípulos dijeron, pero realmente hay poder en nuestra boca. Por esa razón, nosotros tenemos que aprender a usar nuestra boca para bendecir, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, decirle, hay poder en tu boca. Nunca maldigas. La gente que tiene problemas en dominar su carácter, también tiene problemas en dominar su lengua, ¿sí? Pero yo sé que esa gente hoy no vino, ¿verdad? Otras personas. Y a veces, en un momento, en un acto de enojo, dicen cosas de las cuales luego se arrepienten, ¿no? Y que en esos momentos pueden soltar palabras agresivas, de las cuales después se arrepienten. Pero ahí está el punto, que el Señor siempre nos ayude a bendecir y no maldecir. Que el Señor siempre nos ayude a hablar bien. Dios te ha dado un poder extraordinario, Dios te ha dado un poder, y es importante hasta tratar de examinar nuestro vocabulario, aún en los pequeños detalles, las cosas que decimos al pasar. Nosotros tenemos hasta culturalmente malas costumbres, ¿no? Por ejemplo, a nuestros padres le decimos, ¿cómo le decimos? Viejos, ahí está. Le decimos viejos. Se lo he prohibido a mis hijos. Digo, cállese la boca, mocoso. ¿Cómo va a decirle viejo? Soy joven, ¿sí? No me declare esas cosas. Y es que nosotros tenemos que aprender a revisar todo lo que hablamos y lo que decimos y hacerlo conscientemente. Esas cosas que nosotros por ahí pasamos desapercibidas, tenemos que aprender a analizar y compartir y a hablar de la mejor manera posible. Quiero traerte un pasaje de las Escrituras
maravilloso. Estamos hablando del poder de bendecir. Estamos tratando de entender lo que Dios nos ha dejado, esta capacidad extraordinaria. Y hoy vamos a hacer algo muy lindo. Vamos a orar por milagros. Hoy con nuestro equipo pastoral vamos a orar por cada persona que necesita un milagro. Estamos creyendo que Dios va a hacer algo. Y esta palabra que yo te comparto tiene la misión de provocar en tu corazón hambre de milagros, fe para milagros, para creer que esto es posible, para creer que Dios hace milagros. Y quizás, bueno, una de las personas que estoy tratando de ver si vino a esta reunión, no vino a esta reunión. Uno de los testimonios que se va a contar aquí en este fin de semana, posiblemente mañana a la mañana, venga esta persona, es un testimonio poderosísimo en donde su familia recibe de este hombre, de este caballero, un diagnóstico malísimo, un tumor en el estómago, ¿no? Esto es bastante serio y lo trajeron a una reunión de milagros y hemos orado por él y luego repitieron el estudio y la familia evitó decirle estas cosas, ¿no? No está aquí el hombre, no está. Y evitó decírselo, decirle qué tan malo era el diagnóstico. Y cuando repitieron el estudio, con mucha fe, toda la familia orando, toda la familia clamando al Señor, con mucha fe, cuando repitieron el estudio, ¿saben qué maravilla que sucedió? El tumor ya no estaba ahí. Dios tiene poder. No podemos manejar el poder de Dios. Hubiéramos querido que muchas veces esto suceda. A veces, bueno, Dios tiene un propósito y hay milagros que no suceden, y Dios tiene propósitos y hay milagros que sí suceden. Pero lo importante es que vos y yo siempre estemos alineados al corazón de Dios y podamos mantener la fe, aun cuando no sucede. Eso hablará bien de ti. Hay milagros que te sucederán y otros que no. Hay cosas por las que vas a orar y puertas se van a abrir y otras que no. Dios sabe por qué, tranquilo. Dios sabe por qué. Pero es importante mantenernos en fe. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y aprender a educar nuestra mente. Dios trata nuestra mente para que nos alineemos a lo sobrenatural. Y en esas enseñanzas que uno ve del Señor Jesús hacia los discípulos, una de esas enseñanzas las podemos ver en un episodio maravilloso en donde Jesús está tratando con la multitud. Parece que está enfocado en la multitud, pero en realidad estaba enfocado en sus propios discípulos. Los discípulos representan la iglesia. Nosotros, en la actualidad, representa a aquellas personas que tenemos deseos de crecer, de avanzar en el Evangelio. Los discípulos, en ese proceso de aprendizaje, representan a esas personas que necesitan alinear sus pensamientos a lo sobrenatural y que lo sobrenatural empiece a ser lo normal. Que los pensamientos empiecen a orientarse a la forma de pensar de Jesús y que eso empiece a ser lo normal para nosotros. Por eso vamos a compartir esta palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, lo tenemos aquí en pantalla, y vamos a leer este pasaje, este momento donde Jesús desembarca y ve una multitud. Y tuvo compasión de ellos. Esto dice la palabra del Señor. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Alguien diga conmigo, sanó. No te olvides de eso. Había un contexto de milagros. Milagros estaban sucediendo. Maravillas estaban sucediendo. Dice, al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado. Y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Aleluya. Toca al que está al lado tuyo, por favor, y decirle, esa palabra es para ti. Denle ustedes mismos de comer. Esa palabra es para nosotros. La palabra para la iglesia, quizás una palabra muy directa. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganlos acá, dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Alguien diga conmigo, los bendijo. Los bendijo. No te olvides de esto tampoco. Es muy importante esto. Luego partió los panes
y se lo dio a los discípulos, quienes lo repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta aquí la palabra del Señor. Extraordinaria palabra, un texto que se repite en los evangelios sinópticos, es decir, en Marcos, Mateo y Lucas, y también en el evangelio de Juan. Está en todos los evangelios. Este hecho fue sin precedente. Ahí estaba Jesús tratando de descansar, pero vio la multitud, tuvo compasión de ellos, empezó a enseñar y a hacer milagros. Y la gente se sanaba, las enfermedades se sanaban. Y sucede esto al final del día, sucede que los discípulos le dicen, Señor, mirá, estamos lejos, estamos apartados de todo, la gente te ha seguido, pero tiene que volver a sus casas. Algunos evangelios dan otros detalles, dicen, se pueden desmayar en el camino, ¿sí? Eso no es cierto, hoy sabemos que la gente puede ayunar mucho tiempo y no desmayarse. Pero en aquel momento las creencias eran otras, los discípulos buscaban excusas y les decían, Señor, despídelos para que se puedan ir a sus casas, para que puedan ir a buscar algún almacén abierto, comprar algo y comer, ¿sí? En otras palabras, Señor, no tenemos que comer aquí, no podemos generar la expectativa de que hoy, después del culto, hay algún aperitivo para compartir. Entonces, Jesús les dice estas cosas que vamos a aprender ahora, ¿no? Yo creo que el Señor Jesús está tratando aquí con ellos y también con nosotros para que nuestra mentalidad esté alineada a lo sobrenatural. Una mentalidad, la iglesia tiene que tener una mentalidad absolutamente alineada al obrar y al mover del Señor. Y estas cosas que voy a compartir son profundas, son quizás el trato de Dios, el trato del Señor Jesús con sus discípulos y también es el trato de Dios con nosotros, su iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor aquí? ¿Cuántos son hijos del Señor? Este es el trato que Dios tiene para con nosotros. Voy a compartirte 3 cosas y luego vamos a orar por milagros. Número 1, Jesús trabaja en tu corazón dándote desafíos. Dándote desafíos. Dándote desafíos. Esto es lo que Dios hace. Él te entrega desafíos. Los desafíos del Señor, escuchate esto, son desafíos que no podrías hacer en tus fuerzas, que no tendrías el conocimiento, el poder, los recursos, que no podés y muchas veces que tampoco querés hacerlo. Los desafíos del Señor están por sobre ti, ¿sí? Están por encima de tus posibilidades más remotas. Cuando Jesús ve a los discípulos preocupados por la multitud, porque había que darle de comer a toda esta gente, Jesús da la palabra y le dice, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Jesús sabía perfectamente bien que ellos no tenían manera, no tenían forma, no tenían posibilidades. Pero así son las cosas que Dios hace con nosotros. Cada vez que Dios te manda a hacer algo, cada vez que Dios está tratando contigo, en realidad, te va a mandar a hacer algo que no podés hacer en tus fuerzas, que no querés hacerlo quizás, que no podés hacerlo, que no hay manera de que surja esto de ti. Y este es el trato extraordinario que Dios hace con nosotros. Nosotros vimos esto, quizás la primera vez que empezamos a ver esto y que fuimos confrontados muy duramente fue cuando empezamos a prepararnos para servir al Señor. Creo yo que uno de los tratos más fuertes, más duros, la mayoría de las personas los viven en el seminario, ¿sí? Cuando se prepara para servir al Señor, o en los primeros años donde se está preparando para el ministerio, puede ser ministerio pastoral, puede ser cualquier ministerio. Ahí en esos primeros años Dios trata mucho contigo. Hay cosas que Dios hace ahí que te van a servir de plataforma para toda la vida. Todas las personas que hoy le sirven al Señor han pasado por eso, ¿sí? Es el trabajo, es el trato de Dios para ir formando una mentalidad, una manera de vivir que tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con eso.
Yo recuerdo cuántas veces estar ahí en el seminario orando por los recursos, pensando quizá en mi interior de lo que tenía que hacer, lo que tenía que trabajar, lo que tenía que recaudar para poder pagar todas las cosas, haciendo mis cálculos y de pronto dándome cuenta que no había manera de que podría llegar. Y rendirme al Señor y decir, Señor, esto es imposible para mí, pero te creo. De la misma manera, justamente uno de mis hijos, Miqueas, ustedes saben, está en el seminario, y ese trato que Dios tiene con él, son esas experiencias que le van a servir toda la vida, toda la vida. Él sabrá que Dios iba adelante, que te mandó y que vos tenés que resistir y estar ahí y que Dios se va a manifestar y que en el último momento llegará la bendición del Señor. Y a veces Dios hace eso, te confronta, te pone entre la espada y la pared y te manda a hacer cosas que no podés hacer. Iglesia, tenemos un mundo que transformar. Decime si vos podrías hacerlo en tus fuerzas. Tenemos que alcanzar una ciudad entera. Decime quién de nosotros puede hacer esto en sus fuerzas. Ninguno de nosotros. Pero ahí está el poder sobrenatural de Dios. Tenemos un mundo entero que alcanzar. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer contigo. Dios te ha elegido. Dios está pensando en tu vida. Él quiere usarte como un instrumento útil. Y a veces decimos, pero ¿será que Dios me está hablando a mí? Tocale que está al lado tuyo, por favor, y decirle sí, sin dudas, Dios te está hablando a ti. Tenemos una misión. La misión es mucho más grande que nosotros mismos. Y el Señor siempre suelta desafíos que son gigantes. No hay manera de obedecer en nuestras fuerzas. Muchas veces los desafíos del Señor tocan nuestros límites. Ahí somos confrontados para entender que no podríamos hacer nada de esto a nuestra manera, ¿sí? Y ahí viene el siguiente trato con el Señor. La segunda cosa que quiero decirte, Jesús trabaja en tu corazón introduciéndote en procesos de enseñanza. Son procesos de enseñanzas que Dios va haciendo contigo. Procesos, toda nuestra vida, todo nuestro crecimiento tendrá que ver con procesos de enseñanza. Mira, voy a leerte este mismo pasaje, pero en otro evangelio, unos versículos en el evangelio de Juan. Esta misma historia la vas a encontrar en Juan capítulo 6. Y dice que agrega unos detalles que son muy interesantes. Dice, faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Miren estos detalles. Aquí está Jesús preguntándole a los discípulos. En otros pasajes solamente se muestra a los discípulos diciéndole, Señor, tenemos que decirle a la gente que se vaya. Pero este pasaje es el apóstol Juan que estaba presente ahí y que escribe estos detalles. Y él dice, no era tan así, era Jesús diciéndole a los discípulos, provocando una enseñanza en ellos, diciéndole, ¿dónde te parece que tienen que ir a comprar? Tentándolos, diciéndoles, mira, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Te parece que hay supermercados suficientes para 5.000 hombres y mujeres y niños aquí? Entonces el apóstol Juan, volvamos al siguiente por favor, agrega esto, ¿dónde vamos a comprar pan? Le dice a Felipe, ¿sabes qué? Felipe posiblemente de los 12 discípulos en ese momento era el más incrédulo, ¿sí? El que más necesitaba esto. Algunos dicen, no, Tomás era, después Tomás lo habrá alcanzado, lo pasó y todo, pero en ese momento Felipe tenía quizás el rango, el ranking número 1 del más incrédulo, el que más necesitaba ser tratado y quien más necesita, más Dios lo trata. Así que Jesús le habla a Felipe y le dice, Felipe, ¿qué tendríamos que hacer? Quizás Felipe era muy racional, entonces sigue diciendo la palabra, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. Alguien diga conmigo ponerlo a prueba.
porque él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor sabía que iba a multiplicar todos los panes y los pececitos y todos iban a comer. Felipe no lo sabía. El Señor ya sabe lo que va a hacer con tus problemas, ya sabe los milagros que va a hacer para sacarte de cualquier situación, ya lo sabe. Pero muchas veces antes del milagro viene una prueba para provocar algo en ti, para aumentar la fe, para sacar algo bueno en ti. Ahí está Jesús hablando con Felipe y dice esto, el versículo 7, ni con el salario de más de 6 meses, era bueno para los cálculos Felipe, 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Imagínense, me imagino Felipe sacó rápidamente el celular y calculó, dijo, a ver, vamos a ver cómo es esto. No, Señor, ni con 6 meses de salario alcanzaríamos, esto es mucho dinero. A lo mejor en la tesorería de los discípulos tenían ese dinero, pero él aprovechaba para decirle, esto es demasiado, ¿sí? ¿Estás seguro que vamos a gastar esto? Así que otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se siente, todos, ordenó Jesús. Bueno, y ahí sucede el milagro que acabamos de leer antes, ahí podemos dejar de leer esta versión, ustedes conocen la historia, los peces, los panes se multiplicaron, pero el apóstol Juan relata algunos detalles que son muy interesantes. El gran pastor Paul Chong-i-cho, David Paul Chong-i-cho, es el pastor de Corea que realmente ha influenciado mucho en mi vida, en algunas de sus enseñanzas. De este pasaje él tiene todo un capítulo en su libro La Cuarta Dimensión. Y él dice que las iglesias tienen 2 tipos de escuela. Todos podemos ser cristianos, pero tienen 2 tipos de escuela. La escuela de Felipe y la escuela de Andrés, ¿sí? Está aquellos que nunca terminan de alinear sus pensamientos a lo sobrenatural y siempre están agarrando la calculadora en su mente calculando y diciendo, no, pero esto no se podría hacer porque por 6 meses tendríamos que juntar el dinero y esto y aquello. Y son muy capaces en calcular y ver el por qué no se puede hacer. Y está en la escuela de Andrés, ¿no? Aquellos que dicen, no, pero si el Señor dijo que hay que darle de comer, si el Señor dice hay que darle de comer, si el Señor lo está ordenando, pensemos qué podemos hacer y empiezan a orientar sus pensamientos a lo que Dios ordenó. Yo te pregunto, ¿en qué escuela te gustaría estar? ¿En la de Felipe o en la de Andrés? ¿Ya todos lo tienen decidido? Porque para ver milagros, yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que vas a ver muchos milagros en tu vida, pero tu mente, tu forma de pensar se empieza a alinear a lo sobrenatural y empezás a tener esta forma de pensar que tenía Andrés, que dice, mira, si Jesús lo dijo, hay una solución. Si Jesús lo dijo, hay un pensamiento positivo orientado al milagro que no tiene que ver con el optimismo. Hay un pensamiento positivo orientado al milagro que tiene que ver con creerle al Señor. Y si Dios lo ordena, esto va a suceder. Y si Dios dijo que esto va a pasar, entonces esto va a pasar. Y él empieza a buscar y dice, bueno, solamente hay estos panes y estos peces, pero es el único que le trae al Señor Jesús algo para multiplicar. Es el único que le trae esto. Y yo quiero decirte que ese es el tipo de pensamiento que provoca milagros. Bueno, yo no sé cuál es tu necesidad hoy. Me encantaría que podamos orar por milagros y ver este tipo de manifestaciones, pero es importante pensar como Andrés, ¿sí? Si Dios dice que esto es posible, entonces es posible. Si vos pasás aquí con una enfermedad, si vos venís aquí al altar con una necesidad financiera, no te pongas a calcular nada. Tocale que está al lado tuyo, decía, eso fue para vos seguro, agárralo. No te pongas a pensar cómo, no te pongas a calcular, no te pongas a ver cómo Dios lo puede hacer. Simplemente créele al Señor y orienta tus pensamientos
a cómo Dios va a solucionarlo. Orientá tus pensamientos de que esto es posible. Y aunque lo que tengas es poco, Dios tiene poder para multiplicarlo, para aumentarlo, para llevarlo a otro nivel, para derramar mucho más sobre tu vida. La tercera y última cosa que voy a decirte sobre este pasaje, le voy a pedir ahora sí a los adoradores que se acerquen por aquí. Jesús trabaja en tu corazón en la simpleza de la bendición. Sencillo como eso. Nunca el Señor te pide que hagas el milagro, porque no podrías hacerlo. Nunca el Señor te va a decir que hagas algo que sencillamente no tenés las posibilidades de hacer. Es decir, dijimos en el principio que Dios te va a pedir algo que está fuera de tu alcance, eso es cierto, pero Él sabe que está fuera de tu alcance. Lo que vos tenés que entender es que si Dios te pide que lo hagas, es porque te va a dar el poder para que esto surja. Y la única manera viable es hacerlo a la manera del Señor. Jesús dejó un modelo, estaban todos los discípulos presentes. Los discípulos los llegaron a hacer a esto una y otra vez a lo largo de sus vidas, porque ese día aprendieron la lección, la enseñanza les fue transmitida. Y esta es la enseñanza que nos tenemos que llevar. Jesús alzó la mirada, tomó eso que Andrés le trajo, alzó la mirada al cielo, lo bendijo, solamente eso, y luego lo repartió. Con la bendición de Dios, el milagro empezó a fluir. Los discípulos tomaron el pan y los peces, se los pasaron, dice, algunos evangelios cuentan que hicieron grupos de 50 y se sentaron sobre la hierba y quizás le acercaron al primer grupo, se empezaron a pasar, metían la mano, sacaban uno y aparecían dos, y sacaban otro y aparecían dos por cada uno que sacaba. Empezaba a multiplicarse y empezaban a llenar otras canastas, y luego pasaron a los otros grupos de 50, y empezaron a ver una multiplicación extraordinaria delante de sus ojos, delante de su vista. Yo creo en los milagros de multiplicación. Sé que Dios se ocupa de sus hijos, que Dios provee, que Dios cuida, que Dios hace cosas extraordinarias. Que con tu boca puedas bendecir. Bendecí tu economía. Bendecí tu economía, bendecí tu vida, bendecí tu salud, bendecí tu familia. Que con tu boca puedas soltar bendición y puedas hacer lo que Jesús hizo. Ese fue el modelo. Jesús lo hizo de la manera más simple posible. Tomó lo que le trajo Andrés y dijo: Señor, bendícelo, bendícelo. Levantó la vista al cielo y lo bendijo. ¿Qué cosas vas a bendecir hoy? ¿Qué cosas necesitas que tengan la bendición de Dios? Porque eso es todo lo que necesitas, la bendición del cielo. Yo necesito compartir esta palabra para activar la fe en nosotros y poder creer que con una bendición todo es posible. La diferencia lo hace la bendición. Si esos peces y esos panes no hubieran sido alzados al cielo, no hubieran sido bendecidos, comían 3 adultos y 5.000, o mejor dicho, 4.997 se quedaban con hambre. Pero la diferencia la hizo la bendición. Cuando algo está bendecido, cumple el propósito. Cuando vos bendecís lo que tenés en tus manos, mira, yo sé que a veces nos cuesta esta parte, a veces a los hombres nos cuesta más. Nos cuesta llegar a nuestro trabajo el lunes y decir: Padre, bendigo mi trabajo, bendigo mi negocio, bendigo mi puesto de trabajo, bendigo lo que estoy haciendo aquí. Nos desconectamos, es como que nuestra mente va por lo material. Y yo estoy hablándote de que tenés que dejar entrar al Señor aún en esas cosas que a veces nos cuestan. Tenés que provocar la bendición, bendecir lo que está en tus manos, bendecirlo. Hay una enorme diferencia cuando está bendecido. Cuando llegás a tu trabajo, cuando llegás a tu casa y soltás palabras de bendición. Cuando estás con alguien que querés que sea bendecido y soltás palabras de bendición.
Dios te hizo para usar tu boca para el bien, para creerle al Señor y para que a través tuyo milagros sucedan. Así que si vos tomás esta palabra, yo quiero que comencemos ahora mismo, que te puedas poner de pie, por favor, y que pongas en práctica esta palabra. ¿Qué cosas necesitas bendecir de tu propia vida? ¿Qué cosas necesitan ser alzadas al cielo? Como esos peces, esos panes que le trajeron al Señor. ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Qué cosas vas a traerle al Señor? ¿Cómo lo hizo Andrés? ¿Qué cosas vas a poner en las manos del Señor para que sean hoy bendecidas? ¿Qué cosas necesitas que sean bendecidas? Quizás es tu ministerio, quizás son tus hijos, tu familia, no lo sé. Quizás es tu salud. Que puedas cerrar tus ojos y empieces a orar. Le voy a pedir a nuestro equipo pastoral que pase por aquí, por favor. Empezá a orar y a clamar al Señor. Empezá a orar y a soltar palabras de bendición. ¿Te animás a hacerlo? Decilo con tus palabras: Padre, bendigo mi casa, bendigo mi familia, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo mi trabajo, bendigo. Decilo con tus palabras. Santo Padre, Señor, hago una oración de bendición sobre tus hijos, Rey de Reyes, Señor de Señores, que nuestra manera de pensar se alinee a lo sobrenatural. Que así como le enseñaste a los discípulos, así como ellos aprendieron, nosotros podamos aprender hoy aquí y podamos tomar esta palabra y creer, simplemente creer en el nombre de Jesús, Rey de Reyes. Bendice tu iglesia, Señor, y hoy toda persona que necesite milagros, hoy, Señor, tú lo toques y lo bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.